Hola y bienvenidos a esta presentación que voy a realizar para el Congreso Nodos. Mi nombre es Adán Martín Dueñas y soy profesor de inglés en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, en la isla de Gran Canaria. El nombre de mi presentación hoy es Contrastes culturales español-inglés en la adquisición del léxico técnico sanitario. Bueno, como introducción quería enmarcar esta presentación en la didáctica del inglés para fines específicos. Yo, como dije antes, soy profesor de inglés y doy clase para titulaciones sanitarias, odontología, enfermería, fisioterapia, nutrición, es decir, todos son psicología, ciencias de la salud, con lo cual el vocabulario, la terminología em, que debemos impartir en nuestras clases son de esa tipología, ¿no? El problema aquí de esta ponencia que quiero presentar es cuando no funciona la traducción directa y literal. Esto se trata de una experiencia real que yo he tenido con mis propios alumnos en mis clases. Las clases realmente nosotros en nuestra institución las impartimos en inglés, pero es necesario a veces, o incluso los mismos alumnos a veces preguntan, hacen preguntas sobre cómo se traduce un término al español, porque es necesario, ¿no? En ocasiones es necesario recurrir a la lengua nativa, a la lengua materna, para contrastar. Y digo contrastar y también comparar porque a veces no podemos trazar una equivalencia o una correspondencia exacta entre el término de origen de la lengua inglesa y el término en español. Lo que vamos a analizar en esta presentación sobre todo es ese bagaje cognitivo que está por debajo, o sea, en la estructura profunda de los términos, de los vocablos que se usan en el inglés médico. Se pretende aquí realizar un estudio comparativo y contrastivo entre la terminología española y la inglesa del área de la salud. En un intento, y eso es la base, el key de la cuestión aquí, de unir léxico y cultura. ¿Por qué? Porque muchas veces la traducción no puede ser un procedimiento unidireccional, ¿no? De esto significa aquello, sino que engloba aspectos culturales, incluso aspectos más allá de la cultura, ¿no? Aspectos de legislación, de educación, de gobierno, que hacen que una traducción, que un término o mejor, un concepto en una lengua no pueda ser identificable en la otra. Con lo cual vamos a estudiar aquí qué diversidad hay entre las lenguas en las trayectorias de significado del vocabulario médico. Vamos a trazar algunos ejemplos. El primer ejemplo que yo quería poner aquí es el de... Vale, voy a confirmar que se está compartiendo la pantalla. Bien. Es el el término hospital, clinic, en contraste con hospital y clínica en español. Bueno, aquí he puesto algunas fotos. Estas son fotos de Google, ¿no? Pero que yo utilizo muchas veces en mis clases para introducir el concepto de hospital en inglés. Aquí tenemos algunas fotografías de lo que es un hospital en Reino Unido, a la izquierda, aquí arriba y abajo y también a la derecha. Tenemos un hospital en Gran Bretaña, St. Thomas Hospital, y luego también tenemos un hospital en Estados Unidos, el Texas Children's Hospital. Bueno, ¿qué significa hospital? Podríamos simplemente decir que hospital pues, es lo mismo que hospital en español, pero estaríamos simplificando demasiado la traducción. Vamos a seguir con el ejemplo de clinic, ¿no? Clinic en Reino Unido, clinic en Estados Unidos. A la izquierda tenemos una fotografía de una clínica dental de Gran Bretaña, o sea, la clinic pues, se traduce máximamente como clínica. Y a la derecha tenemos también arriba una fotografía de Estados Unidos, debajo una fotografía de Reino Unido. Outpatient Clinic, o sea, es como una especie de policlínico o un centro de especialidades médicas para atención a pacientes ambulatorios, y debajo una clínica especializada en dermatología, Smooth Skin Clinic.
Con lo cual parece que hospital significa hospital, clinic significa clínica, pero ¿cuál es realmente la diferencia entre hospital y clinic? O bien hospital y clínica en español. Muchas veces los alumnos, la respuesta que lanzan cuando yo pregunto esto en clase es que hospital es un hospital público, un centro público, sin embargo la palabra clinic se refiere a una clínica de carácter privado. Como dije antes, más allá del léxico está la cultura. Es decir, en Gran Bretaña hay un sistema sanitario, un modelo de salud en el que el gobierno, pues igual que en España, ¿no? Muchos países de Europa tienen sanidad pública, tienen un sistema sanitario financiado con los impuestos de los ciudadanos, pero bueno, gestionado por la entidad pública. En Inglaterra tenemos el National Health Service, NHS, que indica que sería un hospital de carácter totalmente público. Sin embargo, a la derecha está el logotipo del Hospital General de San Francisco, que también se llama Hospital, pero el sistema sanitario en Estados Unidos es de carácter privado, con lo cual la palabra hospital escapa un poco a esa diferenciación entre lo público y lo privado. No podríamos decir hospital es algo público y clinic es algo privado, porque en Estados Unidos no existe la sanidad pública como tal. Con lo cual la caracterización va más allá del prototipo que nosotros podemos tener en español. Nuestros alumnos de habla española, de habla hispana, tienen que ir más allá, o sea, tienen que romper esa barrera y la barrera lingüística del español e intentar abarcar una caracterización más amplia que incluya ejemplos que para el concepto en inglés puede ser un prototipo. Por ejemplo, hospital o hospital, clinic, hospital y clinic pueden variar, no solo que sea uno privado y otro público, sino que el tamaño sea importante. Es decir, un centro sanitario más sofisticado, con mayor equipamiento, más antiguo, puede llamarse hospital. Sin embargo, un centro más pequeño se llamaría clinic. También a veces el prestigio tiene mucho que ver. Muchas cadenas utilizan incluso estrategias de marketing y muchas clínicas hoy día ya no se llaman clínicas, o muchas clinics hoy día pues le han cambiado el nombre y se llaman hospitals porque parece que suena mejor, ¿no? Es decir, el prestigio tiene que ver la estrategia comercial que quiera usar la empresa médica, la cadena hospitalaria, que sobre todo hemos dicho que en Estados Unidos, ¿no? Todos son compañías médicas que pueden tener sus propios hospitales y, y llamarle hospital no significa que sea público, sino simplemente que es una cadena más amplia, más extendida en el territorio. También a veces incluso nos encontramos, yo me lo he encontrado con mis propios alumnos, que la palabra hospital ni siquiera en español tiene un correlato. En Inglaterra hay unos serie de hospitales que se llaman dental hospitals, hospitales dentales. Son como clínicas dentales afiliadas a una institución educativa, que siempre universidad. Por ejemplo, en Glasgow está la Glasgow University Dental Hospital, o sea, el hospital dental de la Universidad de Glasgow, y así. Con lo cual, que hospital sea hospital o clinic sea clínica sería una simplificación de la traducción. Entonces, otro ejemplo que también quiero ilustrar es el que es un poco más complejo, es pharmacy, chemists, en oposición al español farmacia. En inglés tenemos tres términos normalmente para designar a lo que en español hablamos como farmacia. Esto plantea un reto pedagógico, ¿no? Porque cómo enseñamos a nuestros alumnos que están aprendiendo inglés médico de forma clara cómo diferenciar lo que es pharmacy de lo que es chemist, de lo que es drugstore, como vimos antes como hospital y clinic.
Bien, bueno, la palabra pharmacy en inglés tiene básicamente dos acepciones. Está pharmacy como establecimiento comercial, donde se dispensan las medicinas, donde se compran medicamentos. Aquí tenemos la foto de arriba, pero también está la foto de abajo, que es una hospital pharmacy. Es una farmacia como departamento del hospital. No es una farmacia donde se venden como un establecimiento público en el que hay clientes. No, esta es la farmacia o el laboratorio o el departamento donde se distribuyen las medicinas para los diferentes pacientes hospitalizados, para operaciones, anestesia, etc. Eso sería hospital pharmacy. En inglés también tenemos la palabra chemist, que chemist con apóstrofe S o sin da un poco igual, ¿no? En inglés hay una tendencia ahora a quitarlo porque se sobreentiende, que sí sería un establecimiento comercial. Es decir, la farmacia de un hospital no podría llamarse chemist. Sin embargo, la farmacia como tienda puede llamarse chemist o podría llamarse también pharmacy. En inglés hay otro más, sobre todo en inglés americano, que sería drugstore, ¿no? Drugstore. Drugstore es también en español, sobre todo el español de América, tenemos la palabra droguería, ¿no? Sin embargo, esto también es otro problema, ¿no? Otro problema de traducción, porque droguería en español, el español de España, es más como una tienda de pinturas, de productos de limpieza. Aquí a la izquierda tenemos una foto, ¿no? Droguería Reina, pinturas, perfumería. Sin embargo, a la derecha hay una cadena en Latinoamérica que se llama Droguerías Pharmacenter, que sí es una tienda, es lo que nosotros en España conoceríamos como farmacia. Entonces, claro, las correspondencias no son totalmente exactas, ¿no? No se pueden calcar de un idioma al otro. Es decir, aquí hay un conglomerado de vocabulario que parece muy simple, pero es muy complejo. Forma una red conceptual bastante compleja. Más, incluso podemos ir un paso más allá, ¿no? ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es una pharmacy? O sea, ¿qué es una farmacia? Recordemos que estamos enseñando inglés. Vamos a ver ejemplos de establecimientos que se llaman pharmacy, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos. En Inglaterra tenemos el clásico ejemplo de Boots. Vemos la primera fotografía que dice Your local pharmacy. Bueno, pues un estudiante de inglés podría decir, bueno, pues pharmacy significa farmacia. Sin embargo, incluso en las fotografías, en las de abajo, vemos que en la fotografía inferior izquierda tenemos Boots Pharmacy. Aquí lo pongo con el ratón, Boots, pero luego a la derecha aparece Beauty. Es decir, no solo es farmacia, sino también venden productos de belleza, casi como una parafarmacia. Vamos a la derecha y vemos que en la tienda Pharmacy, muy común en Gran Bretaña, en muchos aeropuertos británicos hay una pequeña tienda de Boots, donde te puedes comprar perfectamente un sándwich y una Coca-Cola. Es decir, Pharmacy no es simplemente un establecimiento eh, sanitario, un local médico. No, puedes comprar otro tipo de productos que se alejan totalmente de la industria farmacéutica. Un paralelo lo tendremos en Estados Unidos que se llaman CVS, Pharmacy. Sobre todo lo vemos en las películas, seguro más de uno lo habrá visto. Bueno, ¿qué significa pharmacy? Pues de nuevo, pharmacy es mucho más que farmacia. Es decir, hay una riqueza conceptual, una riqueza semántica en estos vocablos que trasciende totalmente el concepto español. En CVS Pharmacy muchas veces hay un departamento específico que es el departamento de pharmacy, de la farmacia como la entendemos en español. Porque aquí podemos comprar, por ejemplo, CVS, a ver, voy a ponerlo de otra forma, vale, para
Se me está cerrando la presentación. Perdón, vale, volvemos. Entonces, CVS Pharmacy, podemos ver un carrito, una mano metiendo una hamburguesa en un carrito. También a la derecha pues vemos globos, beverage, bebidas. Podemos comprar agua, paquetes de Takis, de patatas fritas. También en Estados Unidos tenemos el ejemplo de Rite Aid, que nos dice aquí el cartel que es Pharmacy, pero también es Photo. O sea, es un estudio de fotografía donde puedes revelar un carrete. Con lo cual, los bordes o los límites entre diferentes conceptos, este estudio que estoy presentando también tiene como un componente lexicológico, es decir, muchas pharmacies, ¿no?, son realmente convenience stores. Es decir, ¿qué es una farmacia? ¿Qué es una pharmacy? ¿Dónde se adquieren los medicamentos? Entonces, en las farmacias, en un supermercado, en una gran superficie. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una fotografía de una noticia periodística que encontré hace tiempo durante la pandemia, que dice: Mercadona vende test de antígenos en Portugal. Bueno, Mercadona es un supermercado español que tiene sedes en Portugal. Sin embargo, durante el COVID, pues los test de antígenos en España solo se podrían conseguir en una farmacia, en un centro sanitario. Sin embargo, en otros países se podían comprar en un supermercado. También tenemos otra noticia del español que dice: ¿por qué Mercadona, Carrefour o Lidl, la cadena alemana, venden test COVID en países de Europa, pero no pueden en España? Incluso Amazon, ¿no? Amazon en Estados Unidos los podía vender, pero solo en Estados Unidos. Es decir, aquí es mucho, tenemos que superar el concepto de pharmacy, ¿no? ¿Qué es pharmacy? La legislación que rige el concepto de farmacia difiere entre países, con lo cual esto va a tener un efecto, una repercusión en la palabra en sí, en el vocablo. Aquí nos encontramos una especie de caos, yo le he llamado caos traductológico, y un problema de concepto. Es decir, farmacia no significa pharmacy. En España la farmacia es un establecimiento regulado. Sin embargo, fuera de España nos encontramos, por ejemplo, con supermercados donde se compran productos farmacéuticos, como Lidl. O farmacias, el caso de Boots, Rite Aid, CVS Pharmacy, donde se compran productos de alimentación y otro tipo de productos. Es decir, no es tan fácil como decir a los alumnos, a los estudiantes, pharmacy significa farmacia. Hay que incluir, yo muchas veces para explicar esto, tardo 15 minutos o 20 minutos en explicar un concepto, porque realmente enseñar una lengua no es solo enseñar, transmitir, ¿no?, unos glosarios, unas equivalencias. Tenemos que incluir la lengua y la cultura van de la mano, van unidas. El último ejemplo que quería analizar es surgery, ¿no? Surgery en el diccionario aparece como cirugía, es cierto. Aquí tenemos una fotografía de una operación, vemos al cirujano con sus mascarillas y sus batas. La cirugía o surgery es una especialidad médica. Sin embargo, en inglés también tenemos, sobre todo el inglés británico, el inglés americano usa otras palabras diferentes que ahora las podemos ver si quieren. El inglés británico, la palabra surgery no solo significa una especialidad médica, sino también de forma metonímica es una palabra más abierta. Aquí tenemos una fotografía de una clínica o un consultorio médico, un consultorio dental, una clínica dental, y se llama dental surgery. Obviamente, sí, la cirugía es una especialidad de la medicina, también una especialidad de la odontología, pero puede haber cirugía mayor, cirugía menor, más invasiva, menos invasiva, pero a nadie se le ocurriría que, por ejemplo, en esta clínica dental, en este local tan pequeñito, hubiera una sala de operaciones para hacer unas incisiones muy, muy serias.
Es decir, la palabra surgery aquí en este cartel, en este letrero, no significa cirugía, sino que significa simplemente centro, ¿no? Centro dental, clínica dental, oficina. El inglés americano vimos antes que usa mucho la palabra office, ¿no? The doctor's office, the dentist's office. También en inglés americano y británico se usa la palabra practice para hablar del local de la consulta médica, la consulta del dentista. Es decir, con el ejemplo de surgery hemos visto una reducción del significado desde una especialidad hacia lo genérico. Se ha producido como una apertura, ¿no? Y de ahí al lugar donde se practica la medicina. Es decir, surgery ya no es especialidad, ya no es cirugía, sino que es el ámbito o el lugar físico donde se produce, donde tiene lugar el acto médico. Es decir, aquí la palabra inglesa ha evolucionado, tiene diferentes caminos, diferentes trayectorias de significado. Algunas más potentes, más ricas en significado, como surgery, como equivalente de cirugía, y otras no más ambigua, ¿no? Pero mucho más abarcadora, que sería el lugar, ¿no? O sea, se ha producido una reducción del significado. Esto se parece un poquito, podemos trazar una pequeña analogía con expresiones que tienen en inglés. Esta es ya más gramatical, es menos léxico, semántica, es más gramatical. En inglés, muchas veces con las tiendas y también con los médicos se ha utilizado de manera tradicional el apóstrofe S, ¿no? El genitivo. Go to the doctor's practice. Be at the dentist's office. Por economía del lenguaje, pues muchas veces los anglohablantes han ido eliminando el sustantivo doctor's practice para decir simplemente go to the doctors o go to the dentists con apóstrofe S. Pero lo común hoy es simplemente decir go to the doctor, be at the dentist. No quiere decir que el otro está mal, el otro está bien, pero digamos que es un inglés un poco menos económico. Se puede decir perfectamente en inglés go to the doctor, como en español ir al médico, o ir al dentista, estar en el dentista. En conclusión, esta pequeña investigación, ¿no? que es fruto de una experiencia pedagógica, lo que quiero transmitir, sobre todo en esta oportunidad, ¿no? que me da el Congreso, es que en las clases de inglés muchas veces nos encontramos con retos educativos, ¿no? Y también son retos de traducción a la vez, ¿no? Porque nos encontramos con ese obstáculo de no encontrar, aunque el diccionario buscándolo te da incluso diccionarios muy especializados, ¿no? En internet también te dan una equivalencia totalmente exacta después en el contexto cultural, económico, de legislación, como decíamos antes. No es así, ¿no? Una palabra no significa otra, porque más que palabras se trata de conceptos que se construyen socialmente. Con lo cual, lo que se activa, lo que hay que ir buscando para transmitirlo a nuestros alumnos es el bagaje cognitivo, ¿no? El semántico conceptual que se asocia al uso de determinados vocablos en el lenguaje de la medicina. Es un componente totalmente creativo, totalmente artístico, que va adaptándose, como digo en el siguiente punto. La lengua no es una roca, no es una piedra, no es algo petrificado, sino que va en constante evolución, se va adaptando a las nuevas realidades, nuevas estructuras. Por eso veíamos el ejemplo de hospital, ¿no? En el contexto de la sanidad americana, pues hospital nunca va a poder ser hospital público, porque no hay concepto de seguridad social como si lo hay en España y en otros países de Europa. En definitiva, enseñar la lengua, como ya hemos indicado antes, es una transmisión cultural, va más allá, ¿no? de transponer, de trasladar una palabra por otra, un término por otro, sino que lleva consigo
valores, ¿no? Emociones y otra serie de conceptos asociados de forma, muchas veces mediante una cadena metonímica o simbólicos, arrastra, ¿no? Es decir, los términos van arrastrando o solo se pueden entender en el concepto en el marco de esas relaciones, esas estructuras a las que a las que queremos hacer referencia. Muchísimas gracias por la atención. Aquí les dejo mis datos. Para cualquier consulta, pues estoy abierto a que me puedan escribir. Esto es una investigación que estoy comenzando, ¿no? Y que, como dije antes, es un poco el resultado de percepciones, ¿no? De percepciones y casi experimentos con los alumnos y estoy dándole forma, ¿no? Entonces cualquier contribución pues será bienvenida. Muchísimas gracias por la atención. Responderé los comentarios que quieran realizar. Gracias.